Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Escuchas de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hemos despedido el mes de abril, en donde entre otros temas hablamos, por ejemplo, de la declaración anual de personas físicas, que es uno de los requisitos que debe de cumplir el contribuyente por estas fechas. Le damos la bienvenida al mes de mayo y en esta ocasión nos adentramos en un tema propio del mismo, la participación de utilidades de los trabajadores. Le llaman la PTU para ser más prácticos y específicos, y para hablar del tema, hoy tenemos en esta mesa de trabajo al maestro en impuestos y en derecho fiscal que nos acompaña, parte de este Colegio de Contadores, Marco Antonio Gallegos Ruiz. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido. Gracias por acompañarnos de nuevo en el podcast. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Gracias al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Con mucho gusto para platicar de este tema que, como bien comentas, nos toca en mayo, ¿no? Para empezar, para personas morales, y junio para personas físicas. Excelente. Qué bueno que haces la precisión que junio para las personas físicas. Vamos a comenzar con la parte de las bases jurídicas. ¿Qué es la participación de los trabajadores en las utilidades o la llamada PTU? ¿Cómo definirla? Va, Víctor. Pues la PTU en primera instancia es una obligación, y al hablar de obligación estamos hablando de exigencias o deberes que nos marca la norma jurídica. Y en este caso particular, una norma superior, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos nos marca en su artículo 123, apartado A, fracción nueva, que es derecho de los trabajadores recibir una participación de las utilidades de las empresas donde prestan su servicio subordinado. Y este artículo 123 tiene diferentes modalidades, pero nos establece tres condicionantes básicas importantes. La A me dice, oye, el porcentaje de la PTU debe ser concebido o creado por una comisión tripartita que está constituida del gobierno, obviamente la parte empresarial y la parte sindical. Y eso hablamos de un 10%, que es el porcentaje que ya tenemos actual y tenemos bastante tiempo de aplicación. El otro punto importante es que dices, oye, ¿cuál es la base sobre la que se aplicará este 10%? La propia Constitución remite a la ley del impuesto sobre la renta. Dicen, la ley del impuesto sobre la renta determinará la base sobre la que aplicarás este porcentaje del 10%. Y otro elemento importante dice, oye, si bien es cierto que los trabajadores tendrán este derecho económico, no tienen derecho a cuestionar la dirección, la administración de la empresa, solamente el derecho económico de recibir este porcentaje que establece la Constitución. Es decir, que en palabras un poco más llanas sería, si establecemos un porcentaje de las ganancias que ha generado el negocio, pero eso separa de todas maneras las obligaciones de trabajador y de patrones, y ambos se reparten de manera acordada los beneficios del producto de su trabajo, ¿no? Correctísimo, correctísimo. Y al hablar de una obligación para el patrón, es un derecho para el trabajador, ¿no? Es correcto. ¿Cómo se tendría que determinar? Porque esto lleva una serie de formulaciones y hay que realizarlas de manera adecuada conforme a la ley. Sí, ¿cómo empieza? Si pudiéramos tener un ABC, ¿cuál es el paso a paso para determinar la participación o la base para la PTU? Sí, bueno, básicamente la determinación, el patrón, al remitirte a la Constitución, a la ley de impuesto sobre la renta, el patrón, en este caso la persona moral, se tendría que remitir al artículo 9 de la ley de impuesto sobre la renta, o en el caso de personas físicas, se tendrá que remitir al artículo 109 de la ley de impuesto sobre la renta. Y en esencia, ambos artículos establecen la mecánica. La mecánica es una mecánica relativamente sencilla, donde me dicen ingresos acumulables de todo el año, en este caso, por ejemplo, el año 24, menos deducciones autorizadas del año 24, con un elemento ahí importante que tienen que tener, que es también restar la parte no deducible del artículo 28, fracción 30. Y entonces, de estos ingresos acumulables, menos las deducciones autorizadas, determinamos una utilidad para PTU que le llamamos la base gravable por el 10%, y ya obtenemos lo que viene siendo la PTU a repartir, ¿no? En este ejercicio estamos evidentemente separando el monto total de los ingresos y ganancias menos lo que me costó generar esa riqueza. Correcto. Y finalmente
haciendo la formulación, el porcentaje específico que yo tendría la obligación de compartir con el resto de mis colaboradores. Correctísimo, correctísimo. De tal manera que de ahí tenemos este porcentaje de las utilidades, ¿no?, que generó la empresa, el patrón. Una pregunta adicional. En la determinación del cálculo de la PTU, ¿qué partidas no juegan o no participan, por favor? De hecho, fíjate que es importante lo que estableces, ya que si bien es cierto, es una obligación que emana de la Constitución, pero de ahí nace lo que es una ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Ajá. Entonces, para efectos de una vez que cuantifiquemos en términos de la Ley de Impuesto a la Renta la PTU a repartir, ahora lo que va a hacer el patrón, llámese personas morales o personas físicas, lo que va a hacer es acatarse a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que establece el procedimiento de cómo repartir esa cantidad que tiene cuantificada. Y básicamente la Ley Federal del Trabajo me establece que el monto de PTU determinada, vamos a ponerle números, es decir, a $1,000,000, por ejemplo, que te da de PTU determinada, vas a partirlo en 50%, lo vas a repartir entre los días laborables y el 50% entre los salarios devengados del ejercicio 2024. Entonces ya traes 500 vía salario y 500 vía días, ¿no? Ajá. Y entonces la mecánica es individual por cada trabajador, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿dónde se pudiera manifestar la PTU causada pero pendiente de pago? Y cuando hablamos de pendiente de pago, ¿a qué se refiere con esto la ley? Bueno, la PTU de entrada, ¿dónde la vamos a manifestar como patrones? A través de la declaración anual del impuesto sobre la renta. Y entonces, una vez que en caso de persona moral presenta su declaración anual, el artículo 76 establece que dentro de la declaración manifieste la PTU a repartir, y también en caso de personas físicas también es de la misma manera. Entonces, de esa manera se manifiesta la PTU a repartir y ya vamos viendo toda la parte de la distribución, ¿no? ¿En qué fecha debe ser pagada? ¿Se establece algún plazo específico para poder hacer ese reparto? Sí, claro. Lo que establece es la Ley Federal de Trabajo. Ajá. Establece que debe ser pagada 60 días después de la obligación de hacer el pago del impuesto sobre la renta. Por eso, los plazos de pago son diferentes en persona moral. En este caso, personas morales, terminamos como fecha límite de presentación hasta el 31 de marzo. Y a partir de ese 31 de marzo, computamos 60 días naturales. Y luego, entonces, por eso decimos que tiene un vencimiento en el mes de mayo para personas morales y en el mes de junio para personas físicas, ya que la declaración de personas físicas se vence el 30 de abril y computa 60 días naturales. Entonces, es importante hoy, mayo, para personas morales y posteriormente físicas en junio, hacer el cálculo y la distribución correspondiente, ¿no? Cuando se hace el primer pago, que hacemos referencia de personas morales, estamos hablando de que los accionistas de la empresa tendrán que obtener el beneficio que se generó para ellos y después hacer la entrega que corresponde a cada uno de los trabajadores. Si hablamos ya de la plantilla laboral, de la nómina. No, el primer paso es lo primero que se determina, obviamente es un resultado fiscal. Ajá. Para pagar el impuesto sobre la renta. Posteriormente, una utilidad, es decir, una base gravable para PTU, y de ahí se determina el 10%. Una vez que eso se paga, ¿sí?, lo que quede, el remanente de las utilidades después de descontar el ICR, después de descontar la PTU, ahora sí estamos hablando de utilidades retenidas que podrían ya traspasarse a los accionistas, ¿no? Entonces, de hecho, muchas veces se plantea el tema de que hay dos tipos de utilidades: obligatorias y optativas. La obligatoria es la PTU porque hay una ley que obliga a repartirla, y optativas es cuando los socios levantan la mano y solicitan el reparto de sus utilidades. Entonces, en ese orden, primero, obviamente de la utilidad se paga el impuesto sobre la renta, después, paso 2, se paga la PTU y lo que quede remanente es la utilidad distribuible hacia los socios accionistas. ¿Ese dinero se pudiera, si se decide, reinvertir en el mismo negocio? Correcto. Por parte de los accionistas. Correctísimo, ya es voluntad, es optativo que los accionistas en una asamblea que se llama aprobación de resultados, que de hecho también en este mes tienen la obligación de todas las sociedades mercantiles aprobar, ahí aprueban pues cuál va a ser la decisión a tomar, es decir, la utilidad que quede se reinvierte en el negocio y se deja en el negocio pues para flujo de efectivo, compra de maquinaria, inversiones, o se hace un decreto de dividendos con los efectos jurídicos y los efectos fiscales que conlleva un decreto de dividendos. Con la finalidad de que a futuro
obtengas un mayor rendimiento pasado, no sé, el año siguiente fiscal o el que sigue, ¿no? Claro, totalmente. Generalmente, las empresas a veces tienden en un proceso de maduración. Generalmente cuando empiezas, están verdes y deciden reinvertir las utilidades con la finalidad de generar más riqueza, ¿no? Y ya cuando una vez van madurando, pues ahora sí van cosechando los frutos, que sean los dividendos para los socios, ¿va? Pero también de ahí derivan también dividendos para los trabajadores, ¿no? Al final es utilidad que se reparte, ¿no? ¿No llega a haber casos en el que a lo mejor también, como si fuera un capital de riesgo, deciden mejor de una vez sacarlo? Sí. O sea, ¿puede dar? Puede darse el tema de los socios. Y aquí esa parte importante, Víctor, qué bueno que planteas el tema, porque también puede darse de que, ¿qué sucede si una empresa en el año 2024 pues no generó utilidades? Al contrario, generó pérdidas financieras, pérdidas fiscales e incluso genera cero base de PTU. Luego entonces, pues estamos en presencias que no necesariamente todos los años vas a generar una PTU que tengas que entregarle a los trabajadores. Habrá ejercicios en donde hay cero base de PTU y consecuentemente no le repartes nada de PTU, ¿no? Entonces, pues ahí tendremos que tener un buen control. Ahora, ¿qué sucede si una empresa declara una PTU y entonces $1,000,000 de pesos? En mayo solamente reparte 900 porque todos los trabajadores no fueron a cobrar la PTU y quedan volando 100,000. Obviamente esos 100,000 pesos que los trabajadores no fueron a recuperarlos en mayo, tienen un año para poder solicitar su derecho, ¿no? Entonces los trabajadores pueden en un año solicitar su derecho de que se les reparta lo que les corresponde. Una vez transcurrido el año, pues la propia Ley Federal de Trabajo prescribe, es decir, el derecho de los trabajadores a que se les entregue esta cantidad. Entonces es importante que los trabajadores ejerzan en tiempo de un año este derecho. Si no lo ejercen, pues entonces ese monto de 100,000 pesos que no fueron a recuperar queda a favor de los trabajadores para el siguiente año. Se suma a la PTU que generen más lo que no recuperaron o los que no fueron a cobrar. Y entonces suma y se reparte para el siguiente año. Claro. Y además, otro ejercicio interesante que habría que analizar es, por ejemplo, en 2025 estamos haciendo el recopilado del 2024. Pero este 2025, con la llegada de los aranceles y la disputa comercial entre México, Canadá, Estados Unidos, va a ser muy relevante conocer si el año entrante las empresas generaron o no utilidades, ¿no? Claro, ¿no? Se vienen tiempos complicados. Sí, o sea, tus decisiones en función de si, por ejemplo, reinviertes tu capital o de una vez lo tomas, también que estará pensado y proyectado hacia lo que viene para el futuro. Claro, de hecho, las empresas generalmente formales empiezan en octubre ya a hacer un presupuesto financiero y con todas estas amenazas comerciales que en tu análisis FODA no lo tienes contemplado, pero que ahí están, ¿no? Presentes. Por más que tú quieras que no suceda, el mercado es diferente, ¿no? Nos estamos acercando ya a la pausa, pero me gustaría saber o recapitular las formalidades de la PTU en la Ley Federal de Trabajo. Hay varias formalidades, pero yo creo que dos importantes me gustaría mencionar. Una que establece el artículo 121, que nos dice, oye, es tu patrón sujeto a pagar PTU. Una vez que declares presentes tu declaración anual, tienes 10 días para hacer la entrega a través de una carta de el anexo donde viene la PTU declarada. ¿Para qué efectos? Para que el sindicato o los trabajadores vean y estén de acuerdo en esa PTU declarada y en su caso tendrán 30 días para objetar la PTU que está manifestando, en este caso el patrón a través de su declaración. Entonces, importante, una formalidad es hacer un escrito libre como patrón y entregar al trabajador en sus manos el anexo correspondiente donde viene la PTU manifestada. Muchos no lo hacen. Y es una obligación que señala la Ley Federal del Trabajo, artículo 121. Y otra formalidad es el artículo 125, que me dice que tenemos que constituir una comisión mixta de reparto de PTU. La función de esta comisión mixta es poner representantes de los trabajadores y representantes de los patrones en igual número de representantes, y el objetivo es que hagan un proyectado del correcto reparto de las utilidades a los trabajadores y revisarlo, ¿no? Que estén bien computados los días, que estén bien computados los salarios, todo para efectos de que el trabajador esté satisfecho con lo que le va a corresponder en este mes de mayo. Entonces, estas dos formalidades importantísimas. Perfecto, pues con esa información y esas
precisiones, hacemos una primera pausa en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Si te parece, maestro Marco Antonio Gallegos Cruz, de regreso empezamos a analizar quién es sujeto del pago de la PTU, quién tiene derecho a la PTU y quién no tiene derecho, entre otros conceptos que además nos llevarían a saber, por ejemplo, la mecánica de reparto de PTU ya para los trabajadores. Así que hacemos una pausa y regresamos enseguida. Hola, mi nombre es Ivette Bustamante y esto es Hablemos de Calidad. Hoy aprenderemos cómo hacer una auditoría interna. Pero antes de iniciar... Mejora continua. ¿Cómo conseguirlo? En este vídeo te lo enseñamos. No, tú no necesitas un tutorial de YouTube. Lo que necesitas es inscribirte a la conferencia Calidad, Mejora Continua y la Auditoría Interna en las Empresas, impartido por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Este jueves 22 de mayo, conoce el proceso en general que se desarrolla en las empresas, en los proyectos de sistemas de gestión de calidad y mejora continua, así como su interacción con la auditoría interna en las empresas. Contaremos con la participación del contador público, José Vargas Fernández, nuestro experto en auditoría interna, gestión de control y optimización de procesos. El evento, que se llevará a cabo el jueves 22 de mayo de 2025 de 16 a 19 horas de manera presencial y virtual, está diseñado para proporcionar herramientas prácticas que te permitirán identificar y superar obstáculos en la implementación de sistemas de gestión de calidad y mejora continua. Además, conocerás las causas comunes de fracaso en estos proyectos y cómo evitarlas. Regístrate en el teléfono 33 36 29 74 45 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¿Eres servidor público o profesional en el sector gubernamental y te interesa fortalecer tus conocimientos en contabilidad, auditoría y responsabilidad administrativa? El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te invita al Diplomado Regional Gubernamental CAR, Contabilidad, Auditoría y Responsabilidad de los Servidores Públicos. Aprende con nosotros los conocimientos teóricos, normativos y prácticos necesarios en materia de contabilidad gubernamental, auditoría y responsabilidad administrativa, que te ayudarán a fortalecer la gestión pública, promover la rendición de cuentas y asegurar el cumplimiento del marco jurídico aplicable a los servidores públicos. El diplomado inicia el martes 20 de mayo de 2025, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en modalidad 100% virtual. Al terminarlo obtienes 108 puntos de PC gubernamental. Informes e inscripciones en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, que ya conoces. No dejes pasar esta oportunidad. Escríbenos para reservar tu lugar al correo informes@ccpg.org.mx. Retomamos luego de esta pausa la charla con nuestro especialista en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, el maestro en impuestos y maestro en Derecho Fiscal Marco Antonio Gallegos Ruiz, quien, déjeme presumirle, además cuenta con diplomados de medios de defensa fiscal, diplomado en finanzas y negocios familiares por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Quisiera aprovechar, maestro, para que nos detallaras muy brevemente tu experiencia en estos diplomados, que es parte de la capacitación que ofrece el Colegio de Contadores. Este encuentro que has tenido con tus pares, con otros profesionales, ¿qué tan enriquecedor resulta ser cuando vienes al Colegio de Contadores? Bastante bueno. Creo que la particularidad del Colegio de Contadores es que cuenta con docentes que desarrollan su actividad profesional en la área, ¿no? Y entonces esa experiencia, que generalmente todos los que me han tocado han sido muy bondadosos y siempre la llevan a cabo, creo que suma, más allá del tema de la teoría que podrías ver en las leyes, suma mucho los casos, cómo se resolvieron. Entonces la verdad es que son buenas experiencias los diplomados del Colegio de Contadores. Con esa experiencia del día a día, ¿no? Que ellos traen, pero al dedillo. Sí. Las problemáticas, la resolución de esa problemática, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias por tu aportación en este aspecto. Vamos a regresar al tema de los aspectos relevantes de la PTU y qué te parece si nos ayudas a descifrar también lo que decíamos antes de la pausa. ¿Quién es sujeto al pago de la PTU? Y después concentrarnos en quiénes tienen derecho y quién no tiene derecho. Pero primero esto, ¿quién es un sujeto, digámoslo así, o quién es sujeto al pago de la PTU bajo estos supuestos? ¿Quién es sujeto? Hablamos de sujeto, el que va a pagar, y en este orden de ideas es cualquier entidad económica, ¿sí? Llámese una persona moral, una persona física, que tenga trabajadores, que tenga esta relación en términos del 121 de la Ley Federal del Trabajo, esta relación subordinada, y que obviamente estas entidades económicas pues sean de producción, de servicios, de ventas, ¿no? Que generen esta utilidad. Ellas serían los sujetos pagadores de la PTU, ¿no? ¿Y quiénes quedan exentos? La Ley Federal de Trabajo estipula que estarían exentos. Ahí solamente voy a comentar dos importantes, que son aquellas empresas de nueva creación. Y el tema muchas veces dicen, oye, ¿y debemos de tomar a partir de qué momento? La política que trae o los criterios que se toman es a partir del momento en que esta empresa de nueva creación se da de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes. De ahí empezamos a computar el año para efectos de que el primer año estén eximidos de repartir PTU, aunque generen PTU, ¿no? Por ser una empresa de nueva creación, y computamos a partir de su Registro Federal de Contribuyentes. Otra empresa es también aquellas empresas que se constituyen por primera vez, pero que tienen un producto novedoso. Ahí el tema dice, oye, ¿sí, cuál es el criterio? Primero, el criterio 1 es que es una empresa nueva, ya dijimos, a partir de que empiece a darse de alta en Hacienda. Y el criterio 2, ¿quién va a definir qué es un producto novedoso? Secretaría de Economía. Es el que tendrá que darnos un aval de que es un producto nuevo, y durante 2 años tienen el beneficio de no pagar PTU. Que la finalidad, quiero entender, es poder permitirle capitalizarse, ¿no? Correcto. Porque a lo mejor al ser de nueva creación, esos ingresos que van llegando puede sí resultar muy exitosa, pero si te pones a repartir la riqueza de manera anticipada, te puedes quedar sin fondos. Claro, entramos a ese proceso del negocio en marcha, de que es una empresa verde, ¿no? Que apenas trae un capital aportado de trabajo, y que hay que dejar que su capital ganado se reinvierta, ¿no? Y que vaya madurando, ¿no? Que vea así que permanezca en el tiempo y que sea más bondadosa y más generadora de empleados. Claro, y en el caso del producto nuevo también entender que pues son innovaciones, pero son experimentaciones, es prueba y error, y los errores cuestan caros. Correcto. ¿No? Eso también es importante. Ahora, ¿quién tiene derecho a la PTU y quién no tendría derecho? Generalmente tienen derecho todos los trabajadores de planta, independientemente de cómo nominemos su contrato. Pues un contrato por tiempo determinado, indeterminado, por obra, generalmente hasta por un día tendrían derecho, salvo una condicionante que establece la Ley Federal de Trabajo. Dice, trabajadores eventuales sí tienen que haber laborado 60 días mínimo durante el año. Los trabajadores eventuales, pero los trabajadores de planta desde el primer día ya tienen derecho a que se les reparta PTU. Un punto importante de identificar quién juega y quién no juega en este reparto. Por eso usted, por ejemplo, encontrará en los diarios de circulación local y nacional estas notificaciones donde las empresas dicen: a quienes hayan laborado por tal periodo de empresa se les comunica que está disponible el reparto del PTU, ¿no? Correctísimo. Ese es un dato interesante. Sí. Esta disposición separa directivos y personal, claro, de base o de nómina. Sí, de hecho, por ahí el 127 de la Ley Federal de Trabajo, que lo tenemos que tener presentes, también nos dice, oye, ¿sabes qué? Los directores, los administradores, los gerentes generales no participan en el reparto de utilidad. Y claro que suena lógico porque a lo mejor tiene una remuneración muy alta. Pero tampoco hay que confundir. Generalmente las empresas dicen, no, es un gerente de ventas. No, espérate. Un gerente de ventas sí participa. Te habla de gerentes generales, de directores generales, de administradores generales. Estas personas que estén investidos con unas facultades generales, pero no un gerente de ventas o un gerente administrativo o un gerente de operación. No, ellos sí tienen el derecho de la PTU. Lo que tendrán quizás es que habrá que ver si son trabajadores de confianza y a lo mejor van a estar con un tope
de hasta un 20% del salario más alto sindicalizado, ¿no? Pero tendrán el derecho. Otros que no tienen el derecho pues son aquellos profesionistas que prestan el servicio a la empresa a través del esquema de asimilados, ¿no? Que es una figura jurídica, sobre todo en materia de impuesto sobre la renta, pero no tiene este vínculo laboral y entonces tampoco tienen este derecho, ¿no? Lo mismo aplica para trabajadores domésticos, ¿no? Es correcto. También trabajadores domésticos no tienen derecho en términos del 127. ¿Cuál sería la mecánica de reparto de PTU para los trabajadores? ¿Existe alguna formalidad para ello? Sí, básicamente la mecánica la comentamos, la reiteramos. Básicamente es una vez que la empresa ya determinó la PTU a entregar, ese valor de PTU, supongamos $1,000,000, se divide en dos, el 50% va en función a días laborables y el otro 50% va en función a salarios devengados, ¿no? Entonces se hace un cálculo y se determina en este caso la cantidad de PTU a entregar, y por reforma del año 21, en abril del año 21, reforman el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo y adicionan una fracción séptima, creo, en donde dicen, oye, aparte, una vez que determinas en función el cálculo tradicional, que es en función a días y en función a salarios, dice, ahora vamos a poner dos nuevos topes. Estos dos topes, el primero es 3 meses de salario al trabajador y el segundo, el promedio de las PTUs entregadas 3 años hacia atrás. Y en ese orden de ideas, hoy ya está topada desde el año 21 para adelante. La entrega de PTU nos ha dado casos de que el cálculo que hacías, que te daba $1,000,000, con los topes repartías 500. Y entonces el trabajador percibía menos PTU, hasta 500 por el tope de los 3 salarios mensuales o en este caso el promedio de los 3 años de PTU, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a estos nuevos topes del 127. ¿Se afecta al trabajador cuando, por ejemplo, tiene permisos sin goce de sueldo, alguna incapacidad o deja de trabajar por alguna circunstancia? Sí, de hecho por ahí nos establece también para efectos de computar los días laborables, nos dice que no juegan, por ejemplo, los ausentismos sin permiso, entonces esos no computan y lo que va a suceder es que va a bajar los días para el trabajador y eso va a mermar en su reparto de PTU, ¿no? Entonces hay que estar atentos a aquellas formalidades que no juegan, ¿no? Para que no computan para los días. Y recordar también, antes de concluir, ¿cuándo prescribe el derecho de los trabajadores a ejercer el derecho de ese cobro? Sí, comentamos que la prescripción en términos de la Ley Federal de Trabajo es 1 año, ¿no? 1 año a partir de que nace el derecho de entrega, que sería en este caso para personas morales que el trabajador tiene que ir a disponer en mayo, pues entonces tiene 365 días para que no prescriba su derecho de percepción, de cobro, ¿no? Una vez transcurrido esto, pues prescribe por el transcurso del tiempo y el trabajador ya no podrá ejercer esta acción de cobro. ¿Nos faltó agregar algo más sobre los topes de reparto de PTU o ya estamos cubiertos prácticamente? Pues básicamente ahí creo que la parte importante es que ¿qué sucede, por ejemplo, en una empresa que determinó una PTU en su declaración anual de $1,000,000, pero que a la hora de hacer el cálculo del reparto ve estos nuevos topes y resulta que ya no va a repartir $1,000,000, sino que solamente 500, ¿no? La parte, el diferencial que 500, que ya no lo va a repartir por los topes, invariablemente esto lo tiene que cancelar de su obligación registrada en contabilidad porque ya no lo va a pagar, ¿no? Es importante, yo a veces lo que hago para efectos de presentar la anual, hago un precálculo para ver si se va a mantener el $1,000,000 o va a reducir. Entonces hacer para declarar lo que efectivamente voy a pagar. Pero si estás en el supuesto de que hiciste el cálculo y no estableciste los topes, pues simplemente le damos reversa a la diferencia que no se va a enterar. De acuerdo. Pues justo con ese dato tendríamos también que cerrar la parte fiscal. ¿Cuál será el registro contable de la PTU, maestro? Pues básicamente el registro lo establece las normas de información financiera en su NIF C9 y te dice el registro es el reconocimiento del pasivo en cuentas a corto plazo contra afectando a resultados, a cuenta de gastos o a cuenta de costos. Básicamente sería cargas a costo o a gastos contra pasivos a corto plazo. Y listo. Prácticamente cumplimos con ese requisito. Correcto. ¿Alguna otra recomendación para las empresas en estas fechas? Básicamente, pues tener muy atento estas formalidades del 121, del 125 y timbrar en mayo todos los recibos de nómina, ¿no? Con el concepto de PTU, porque actualmente por la autoridad con este CFDI controla todo, ¿no? Y si le ponemos otro concepto, pues nos lo va a grabar y afortunadamente hay una parte exenta de la PTU para los trabajadores que es las 15 UMAS en términos del 93 de la ley del impuesto de la renta.
Importante. Ahí está, usted lo acaba de escuchar, son los aspectos más relevantes de la PTU para las empresas y también lo que tiene que ver con los trabajadores. La charla hoy con el maestro en impuestos y en derecho fiscal Marco Antonio Gallegos Ruiz, quien nos acompañó en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Amabilísimo por la charla y pues como siempre invitado para la próxima, maestro. Gracias. No, muchas gracias a ti, Víctor, y muchas gracias al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Nos vamos, le esperamos en el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Lo escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.